Bueno, pues vamos a estudiar el tema 2 de la velocidad. Con relación a este tema, tenemos que tener en cuenta primero lo que son los conceptos de velocidad. Así pues, tenemos un concepto que es velocidad limitada, que es aquella que está dentro de unos límites máximos y mínimos, y velocidad adecuada, que es la que se adapta a cada situación del tráfico, de la vía o ambientales. La velocidad máxima, a su vez, puede ser genérica, que es la que está establecida con carácter general, o bien específica, que como su nombre indica es la establecida en un tramo específico de esa vía, pues por un peligro concreto que haya en la misma. Vamos a ver los ejemplos de velocidad limitada. Diremos que una autopista tiene la velocidad limitada como máximo a 120 por arriba y la velocidad limitada mínima es 60. Si nosotros circulando por una autopista observamos la señal de prohibido ir a más de 120, nos está recordando que la velocidad máxima de esa vía era eso, 120. También nos podemos encontrar en esa misma autovía una señal de 100. En este caso nos dice que en ese tramo concreto de esa autovía nos han rebajado la velocidad a 100, pues por un peligro concreto que hubiera. Así pues, vemos el caso de que en la misma autovía podemos encontrar señales genéricas, que es el 120, que es la que está establecida con carácter general, y señales distintas de 100, de 120, y entonces esas son las velocidades específicas. Las velocidades limitadas máximas son: en autopista y autovía la máxima es 120, en vías para automóviles y carreteras muy buenas, que a continuación vamos a ver, son 100, en el resto de las carreteras es 90 y en poblado 50. La velocidad mínima es 60 en autopistas y autovías, y en el resto de las vías la mitad de la genérica, según el vehículo que condujeras. Hemos visto que las velocidades genéricas, las velocidades máximas pueden ser genéricas, que son las establecidas con carácter general, y también puede haber señales distintas de la máxima que tampoco se pueden superar por los peligros concretos que hubiera, la intensidad de tráfico, que son las velocidades específicas. El Reglamento General de Circulación dice que los conductores adaptarán su velocidad a las específicas que hubiera en cada momento, y en caso de que no las hubiera, no podrán superar las velocidades genéricas establecidas para cada vía. Las velocidades específicas empiezan en la sección transversal de la señal. Por ejemplo, esta señal empieza aquí y acaba ante una señal de fin de velocidad máxima permitida, pero también pueden acabar las velocidades específicas con una señal de fin de todas las prohibiciones, y también pueden acabar con otra señal de velocidad distinta. Es un tema que vamos a desarrollar en el tema 8 de las señales. Infracciones con relación a la velocidad. Si nosotros vamos por encima de la velocidad máxima, estaremos cometiendo una infracción denominada exceso de velocidad. Ir por encima de la velocidad máxima permitida es ir con exceso de velocidad. Si nosotros vamos por debajo de la mínima sin causa justificada, es decir, porque tú quieras, porque también puede haber una placa de hielo, o puede haber condiciones ambientales muy desfavorables y que tengamos que ir obligatoriamente a menos de la velocidad mínima, o también porque llevemos el coche averiado, o también porque haya un atasco. Es decir, si vamos por debajo de la mínima sin causa justificada, estamos cometiendo también una infracción, que en este caso se denomina ir a velocidad anormalmente reducida. Ejemplo de pérdida de puntos. Cuando vamos con exceso de velocidad, podemos perder los puntos del carné.
Entonces, no con todos los excesos se pierden puntos. Por ejemplo, en autopista la velocidad máxima es 120, si llegamos a 130 nos van a sancionar, pero no es que vayamos a perder puntos de ese carné, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si llegamos a 150 sí que perdemos 2 puntos, o por ejemplo, si llegamos a 160 perderíamos 3 puntos, si llegamos a 180 perderíamos 4 y si pasáramos de 180 perderíamos 6 puntos. Es decir, según está graduado, según el exceso de velocidad en que incurramos, perderemos más o menos puntos. Hemos visto, pues, que las velocidades pueden ser limitadas y estas a su vez pueden ser máximas y mínimas, y las velocidades máximas genéricas, que son las establecidas con carácter general, y específicas, bien limitadas las velocidades o adecuadas. Las velocidades adecuadas son aquellas que se adaptan a cada situación. Veamos ejemplos de velocidad, de no ir a velocidad adecuada. Hemos dicho en puntos anteriores que si vamos por encima de la máxima, la infracción es por ir con exceso de velocidad, que si vamos por debajo de la mínima sin causa justificada, la infracción es por ir a velocidad anormalmente reducida. ¿Y qué pasa si no vamos a una velocidad adecuada a ese momento? Porque también es sancionable, porque el conductor, como he dicho antes, debe de ir a una velocidad adecuada a cada situación. Y si es adecuado, no podrá superar la velocidad máxima específica, y si no la hubiera, genérica. Pero lo primero es ir a lo adecuado. Pues, por ejemplo, en esta vía que tenemos aquí está lloviendo torrencialmente. Ya vemos que esta carretera puede ser de 100 como máximo y de 50 como mínimo. Perfecto. Pero lo mismo, este coche va a 80 y puede patinar y no es nada adecuado porque existe el peligro de accidente, pues por lo tanto ir a 80 sería sancionable por ir a velocidad excesiva. Los conceptos de no llevar una buena velocidad son por encima de la máxima permitida, exceso de velocidad; por encima de la máxima adecuada, velocidad excesiva. Adecuación de la velocidad a las circunstancias. Todo conductor tiene que respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas, el estado del vehículo, de la vía y de su carga. Del vehículo, de la vía y de su carga. De manera que siempre tener en cuenta, además, las condiciones meteorológicas, las condiciones ambientales y de circulación, de manera que siempre pueda detener el vehículo dentro de los límites de su campo de visión. Es decir, que tenemos que ir a una velocidad en la que, si circulamos de noche, tenemos que ser capaces de frenar en lo que vemos por delante del coche. Este coche lleva las luces de cruce. Él solamente está viendo, su conductor solamente percibe lo que este espacio por delante, y lo que necesita para detener el coche es esta distancia, es la que recorre mientras piensa, y esta distancia la que recorre mientras frena. Está claro que ese conductor no va a ser capaz de frenar dentro de los límites de su campo de visión y por consiguiente va a chocar con este coche. Por lo tanto, ya ha infringido las normas de este precepto. Es decir, tú tienes que llevar una velocidad adecuada teniendo en cuenta tus condiciones físicas, tus condiciones mentales, del vehículo, de la carga, meteorológicas, y que se cumpla siempre este punto, que seas capaz de frenar en el espacio que ves al frente. Por ejemplo, si este hombre o esta mujer hubiera circulado con la luz de carretera que ilumina una distancia más larga, indudablemente podía ir a más velocidad. Eso es lo que le iluminan las luces de carretera, unos 100 metros. Esto es lo que recorrerá el vehículo mientras piensa y frena. Es correcto circular con la luz de carretera. Lo que no es correcto es ir con la luz de cruce a 100 por hora, porque está claro que nunca seremos capaces de detener el vehículo en el espacio que estamos viendo.
Casos en los que tenemos que moderar la velocidad. Dice el Reglamento General de Circulación que tendremos que moderar la velocidad, llegando incluso a detener el vehículo cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes o personas manifiestamente impedidas. Y también al aproximarnos a vías de uso exclusivo de ciclos. También moderaremos la velocidad en los pasos de peatones no regulados por semáforo. Es decir, en este caso de la izquierda, como el paso de peatones no está regulado por semáforos, tengo que moderar la velocidad. En cambio, en este caso de la derecha, donde observo que tengo un paso de peatones, pero que está regulado por el semáforo, y en este momento yo tengo preferencia de paso sobre el peatón, ahí no tengo por qué moderar la velocidad. Es decir, modero la velocidad en los pasos de peatones no regulados por semáforo. Moderar la velocidad es preparar por lo menos el pie en el freno, prepararte para frenar, y si hace falta, se frena. Eso es ir a velocidad moderada. También cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda racionalmente preverse su irrupción en la misma. El que es una cuestión distinta el hecho de que los animales tengan o no preferencia. Nosotros, cuando tenemos la señal de animales domésticos, podemos prever que los animales irrumpan en la vía. Tenemos que moderar la velocidad, y si el animal se nos cruza y se nos para delante de la carretera, tenemos que detenernos indudablemente para no matarlo. Eso está claro. Ahora, la cuestión de ¿tiene el animal preferencia? La respuesta es que no, él no tiene preferencia, la preferencia la tienes tú. Es decir, que si chocaras, el dueño de este animal va a tener que indemnizarte a ti. Cuestión distinta es que el animal tenga preferencia. Es decir, si tenemos una cañada y una cañada estará en aquellos lugares o los conductores la verán porque está señalizada con la señal de animales domésticos y debajo la inscripción cañada. Entonces, se trata de una cañada, se dice debidamente señalizada, es una cañada con todas las de la ley. En este caso tienen preferencia los animales, es como si fuera un paso de peatones para ellos, para animales. Por lo tanto, si chocáramos con el animal, como tenía él preferencia, tú eres la que estás, o tú eres el que estás obligado a detenerte, y tú eres el que vas a indemnizar al dueño de ese animal. También tenemos que moderar la velocidad en los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que estemos utilizando, y también al aproximarnos a un autobús, sobre todo cuando se trate de un autobús de transporte escolar. También en carretera, al acercarnos a vehículos inmovilizados en la calzada. Es decir, vamos circulando por una autovía y al fondo vemos que los coches están parados. Pues desde el momento en que lo vemos ya empezamos a reducir marchas, ya empezamos a moderar la velocidad. No nos esperamos para frenar. En cambio, por ejemplo, cuando vamos por ciudad, no hace falta que en cuanto veas a los coches detenidos delante de ti, te prepares el pie en el freno. Puedes preparar el pie en el freno a unos 25 metros de ellos. Hay que moderar también la velocidad cuando el pavimento esté deslizante o cuando pueda proyectarse gravilla, agua u otras materias al resto de los usuarios. Al aproximarnos a pasos a nivel, también moderaremos, como estamos diciendo, la velocidad. Al aproximarnos a glorietas, ya que tenemos que ver si hay alguien dentro o no. Al aproximarnos a intersecciones, pero no en todas las intersecciones, en intersecciones en que no se goce de prioridad. Y es más, en lugares de reducida visibilidad y también en estrechamientos. Y con relación a las intersecciones, recalco que no se tiene que moderar la velocidad en todas, que en una intersección con prioridad no hace falta, que es en las intersecciones sin prioridad. Y cuando estemos ante una intersección sin prioridad, debidamente señalizada con esta señal. Con esta señal, este conductor no tiene prioridad, porque tiene prioridad el de la derecha. Pues bien, en intersecciones sin prioridad,
debidamente señalizadas, cuando la visibilidad sea prácticamente nula, no se podrá superar la velocidad de 50 km por hora. Es decir, vamos por una carretera de 90, pues en esta situación podría venir un coche. Si no ves, tienes que bajar a 50 para poder detenerte en caso de que la preferencia, ya sabemos que la tiene el otro, pues en caso de que se aproxime otro vehículo. También tenemos que moderar la velocidad en el cruce con otros vehículos cuando las circunstancias meteorológicas, ambientales, no permitan hacerlo con seguridad y en caso de deslumbramiento. Ahora vamos a estudiar las velocidades máximas y mínimas que hay establecidas para las vías. Los titulares de las vías fijarán, mediante el empleo de la señalización correspondiente, las limitaciones de velocidad específicas que correspondan a cada vía según sus características. Es decir, siempre obedeceremos a las velocidades que haya en cada tramo de vía. En defecto de señalización específica, se cumplirá siempre con la genérica, que son las que te vas a aprender de memoria. Velocidades máximas genéricas en vías fuera de poblado. Pues bien, en vías interurbanas, es decir, vías fuera de poblado, las que están entre ciudades, las velocidades son 120, 100 o 90. Autopistas y autovías 120 y carreteras convencionales y vías para automóviles o son de 100 o son de 90. Carreteras de 100. Tienen que ser carreteras muy buenas. Tienen que ser vías para automóviles, que son carreteras que están valladas y ahí pocos animales se pueden cruzar. O tienen que ser carreteras que por lo menos dispongan de 2 carriles para el mismo sentido, como esta. En el momento en que una carretera tiene 3 carriles como mínimo, 2 para un lado y otro para el sentido contrario, ya es una carretera de 100. Y ya las carreteras que tienen un carril para cada sentido, entonces depende de su arcén. Si el arcén es bueno, son de 100, en caso contrario, son de 90. En este caso, que sean vías para automóviles o carreteras que dispongan de 2 carriles para el mismo sentido, da igual que sean 2 para un lado y 1 para el contrario. En ese caso, da igual que tengan o que no tengan arcén, ya que son carreteras muy buenas, de muy buenas características, donde los accidentes son menos probables. Así pues, nos queda que en carreteras que tienen un carril para cada sentido, depende del arcén lo que va a determinar si es una carretera de 100 o una carretera de 90. Si el arcén está pavimentado, es decir, es de asfalto, de alquitrán, es de 100, en caso contrario va a ser de 90. Y ahora tenemos que ver las velocidades genéricas para los vehículos. Pues bien, para aprendérnoslo, vamos a fijarnos en los 3 primeros vehículos, que son los que a más velocidad pueden ir, que son los turismos, después los vehículos mixtos y después los camiones. TVC. Tiene las mismas siglas que televisión en color. TVC. Turismos, vehículos mixtos y camiones. Con los turismos van las motocicletas, es decir, estas van a la misma velocidad que los turismos. Los autobuses, los derivados de turismo y las autocaravanas van a la misma velocidad que los vehículos mixtos y los conjuntos de vehículos van a la misma velocidad que los camiones. Bien, vamos por una autopista y cada escalón es menos 10, en este caso este está en obras. Pues bien, si este va a 120, este no se cuenta porque está en obras, este va a 100 y este va a 90. 120, 100, 90. Si este en una carretera de 100, si este va a 100, este va a 90 y este ¿a cuánto va? Exacto, a 80. Y en una carretera de 90, una carretera mala, si este va a 90, a 80, este va a 90, este va a 80 y este va a 70. Recuerda que los conjuntos de vehículos en carreteras de 100
van a 80 como los camiones, y en carreteras de 90 van a 70 también como los camiones. En cambio, en autopistas y autovías, si llevan remolque ligero, es decir, remolque de matrícula blanca, remolque de entre 1 y 750 kilos, van a 90. Y si llevan remolque no ligero, remolque de matrícula roja, remolque de más de 750 kilos, irán a 80. Autobuses con pasajeros de pie. La velocidad máxima para estos vehículos será fuera de poblado a 80. Vehículos especiales. Los vehículos especiales irán a 25 si son motocultores o llevan remolque, a 40 si exceden de los límites y dimensiones y a 70 si no superan de esos límites, siempre que sean capaces de superar la velocidad de 60, entonces su velocidad máxima será 70. En vías urbanas, la velocidad máxima está establecida en 50 km por hora. Estos límites de velocidad podrán ser rebajados o ampliados en travesías especialmente peligrosas. También pueden ser ampliados, y en autopistas y autovías que discurran por poblado, es decir, las circunvalaciones o las rondas, entonces su velocidad máxima será 80. ¿Cómo me pueden rebajar la velocidad para una travesía? Pues poniéndome encima de la señal de entrada a poblado una señal de velocidad máxima, y entonces esta señal, este límite rige en todo el poblado. Sería una manera. Velocidades mínimas. La velocidad mínima es 60 para todos en autopista y autovía, y en el resto la mitad de la genérica. Velocidades y adelantamientos. El adelantamiento en una carretera de doble sentido, donde podemos chocar contra un vehículo que venga de frente, se tiene que hacer a mucha velocidad. Pues bien, por ese motivo, en carreteras de 100 podemos llegar a 120 para adelantar, y en carreteras de 90 a 110. Pero el llegar a 120 para adelantar, que el coche que adelanta pueda llegar a 120 para estar el menor tiempo posible en sentido contrario, solo se puede hacer en carreteras convencionales, no se puede hacer ni en autopistas ni en autovías, porque no invadiremos el sentido contrario. Solo lo pueden hacer los vehículos que en una carretera de 100 llegan a 100, es decir, turismos y motocicletas. Y no se puede hacer si el vehículo al que adelanto circula a la velocidad máxima, es decir, si este vehículo va a 100, yo no puedo adelantarle, porque el primer requisito para hacer un adelantamiento es que vayamos a una velocidad superior a la del vehículo al que pretendemos adelantar. Entonces, si él lleva la velocidad máxima, ese adelantamiento no es lógico. Y en una carretera de 90, pues se adelanta a 110. En autopistas y autovías se adelanta a 120 y en poblado se adelanta a 50. En este esquema lo vamos a recordar. En carreteras de doble sentido, en carreteras de 100 se adelanta a 120, en carreteras de 90 se adelanta a 110. Está prohibido ponerte en más 20 kilómetros para adelantar en autopistas, autovías y poblado, y cuando el vehículo al que adelantas vaya ya a la velocidad máxima. Reducción de la velocidad. Todo conductor, salvo en caso de inminente peligro, para reducir considerablemente la velocidad del vehículo, tenemos que hacerlo, advertir previamente a los conductores de vehículos que circulen detrás. ¿Cómo se lo tenemos que advertir? Mediante el empleo reiterado de las luces de frenado, haciendo que las luces de frenado se vuelvan intermitentes, pisando el freno varias veces, o bien moviendo el brazo de arriba a abajo con movimientos rápidos y cortos. Eso sí, salvo en caso de inminente peligro, es decir, si vas a chocar, tendrás que frenar fuertemente para evitar tener ese accidente. Vamos a estudiar aquí ahora un concepto que es el concepto de distancia de detención.
¿Qué es la distancia de detención? Pues es la distancia que recorre un vehículo desde que su conductor percibe un estímulo que le va a obligar a detenerse hasta que el vehículo se detiene. Pues bien, desde que el conductor percibe el estímulo hasta que da una respuesta, por ejemplo, pisar el freno en este caso, va a recorrer una distancia que es la denominada distancia de reacción. Desde que el conductor pisa el freno hasta que el vehículo se detiene, recorrerá otra distancia que es la denominada distancia de frenado. Y la suma de ambas distancias es lo que denominamos distancia de detención. La distancia de detención está en función a la velocidad a la que circulemos. Por ejemplo, yendo a 30 recorremos aproximadamente 9 metros. Hay un algoritmo pues para saber la velocidad a la distancia que recorremos mientras frenamos, que es coger el dato de la velocidad a la que circulamos, le quitamos el 0 y multiplicamos por sí mismo. Pues más o menos a 30 por hora se recorren 9 metros, a 40 se recorren 16, a 70 se recorren 49 metros mientras pensamos y frenamos, es decir, como distancia de detención. A 80, 64 metros, a 90, 81, a 100 metros y a 120, unos 144 metros. Teniendo en cuenta que entre dos farolas hay 25 metros, como puedes observar que en poblado es peligrosísimo superar la velocidad de 50, ya que las distancias de detenciones son muy elevadas. Distancia entre los vehículos. Teniendo en cuenta la distancia de detención como factor importante a la hora de determinar la distancia de seguridad que tenemos que guardar con el coche que va delante, dice el Reglamento General de Circulación. Todo conductor que circule detrás de otro deberá de mantener entre ambos un espacio libre para poder detenerse en caso de que el de delante frene bruscamente, teniendo en cuenta su velocidad y las condiciones de adherencia y de frenado, recordando que las distancias de seguridad, la distancia de frenado con suelo mojado es el doble que con suelo seco y con hielo necesitamos 10 veces más. Se permitirá a los conductores de bicicletas que circulen en grupo ir sin mantener esta separación, extremando la atención entre ellos a fin de evitar alcances. En carretera de doble sentido tenemos que guardar con el que va delante una distancia de seguridad para poder detener el vehículo. Y si no tenemos el propósito de adelantar, guardaremos un poquito más para que el que va detrás de nosotros pueda adelantarnos con seguridad y se pueda meter entre el vehículo de delante y nosotros en caso de que le venga uno de frente. Así pues, la ley dice, en carretera de doble sentido, cuando circulemos, guardaremos una distancia de seguridad para detener el vehículo y si no se tiene el propósito de adelantar, se dejará un poco más para permitirle al que me siga adelantarme con seguridad. Esta cuestión la preguntan muchas veces en los exámenes. Imagínate que te preguntan, en esta carretera de doble sentido, ¿qué distancia de seguridad tienes que guardar? A, una distancia de seguridad para poder detener el vehículo. B, si no tengo el propósito de adelantar, dejaré una distancia que le permita al que me siga adelantarme con seguridad. Y C, las dos respuestas son correctas. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? Correcto, la respuesta correcta es la C. Pues bien, esta distancia de seguridad para permitir el adelantamiento no la tenemos que dejar, claro, cuando no se pueda adelantar. Si tú en una carretera de doble sentido no puedes adelantar, ¿qué distancia de seguridad guardarás? Pues la distancia de seguridad para frenar. Es decir, si me preguntan, ¿en qué distancia de seguridad guardarás en esta carretera? A, la distancia de seguridad para poder detener el vehículo. B, una distancia que le permita al que me siga adelantarme con seguridad. C, las dos respuestas son correctas. ¿Correcto? La respuesta A. Tampoco, cuando circulamos en caravana, detrás de otros coches, está terminantemente prohibido adelantar. ¿Qué distancia de seguridad mantendremos? A, una distancia para frenar. B, una distancia para que me adelanten. C, las dos respuestas son correctas. La A, correcto.
En una autopista o en una autovía podemos permanecer en el carril de la izquierda el tiempo que necesitamos, puesto que no va a venir nadie de frente. ¿Qué distancia guardaremos? ¿A, B o C? No, en este caso la respuesta correcta es la A, la distancia para poder detener el vehículo, ya que no va a venir nadie de frente. ¿De acuerdo? En autopistas y autovías también se guardará la distancia de seguridad para frenar, no para permitir que te adelanten. Lo que pasa que la distancia de seguridad para frenar aquí será mucho mayor que en una carretera, que en poblado, por ejemplo. Pero esta distancia es para frenar, no para que otro se meta si le viene uno de frente, ya que se supone que no va a venir nadie de frente. En poblado, ¿qué distancia de seguridad guardaremos? En este caso, también guardaremos la distancia de seguridad solo para frenar, porque si nos separamos para permitir que otros nos adelanten, lo que no nos van a dejar es ni siquiera circular. Solo la distancia de seguridad para frenar. Y con esto vamos a terminar viendo lo que son las carreras, los concursos y los certámenes. En este caso está prohibido entablar competiciones de velocidad en las vías públicas, salvo que éstas hayan sido previamente acotadas por la autoridad competente. Y con esto vamos a finalizar